esto a través de la tabla de verdad básica, teniendo en cuenta que para una suma intervenían tres partes, que era la suma propia de la etapa que se estaba teniendo en cuenta, más el acarreo que se generaba en esa etapa, más el acarreo que venía de etapas previas, y que habíamos fabricado un circuito que tenía unas compuertas OR exclusiva, algunas AND, y que dijimos que convenía representarlo a través de dos semisumadores. Esto era la compuerta AND y la compuerta OR exclusiva, era lo que habíamos llamado semisumadores. Entonces acá nosotros tenemos dos semisumadores y luego tenemos que generar el acarreo, de forma que se convierta este circuito en la conjunción de dos semisumadores que son fáciles de implementar, y de esa manera, en base a un módulo, poder llegar a generar la suma de esta etapa, el acarreo de esta etapa, y teniendo en cuenta el acarreo previo que estaba viniendo de la etapa anterior. Entonces, A y B son las magnitudes que estamos sumando, S es la suma, C sub I es el acarreo de la etapa anterior que interviene en la suma, y C es el acarreo que estamos generando en esta etapa. Si llamamos a todo ese conjunto un sumador completo, para armar un sumador binario de 4 bits hacemos la conexión en cascada de 4 sumadores individuales. El problema que tenía esta configuración, que funciona perfectamente, es el tiempo que tarda en generarse el acarreo de la última etapa. De la misma manera que agrupamos 4 sumadores completos de 1 bit para hacer un sumador completo de 4 bits, podemos agrupar 4 sumadores de 4 bits para fabricar un sumador de 16 bits. Y acá se pone mucho más de manifiesto el tiempo que se tarda en obtener el acarreo. Entonces, en cada una de estas etapas sumadores tenemos que sumamos los bits A0, A3, B0, A3 para generar S0 a S3, generar un acarreo que va a la siguiente etapa y así generar la suma de S4 a S7 y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa, a un sumador que nos entrega S12 a S15. Acá lo que importa es grave el tiempo que se tarda en generar el acarreo. Más allá de lo que se tarda en hacer la suma, es como si fuera que estamos, ¿vieron cuando se ponen las fichas de dominó en forma vertical y se hace el juego de armar figuras tirando una ficha que está parada al lado de la otra? Bueno, aquí se hace algo similar, pero se tarda muchísimo tiempo en la generación del último acarreo, es decir, la etapa final de acarreo. Decíamos entonces que se tarda muchísimo tiempo en generar el acarreo de la última etapa. Eso daba lugar a lo que llamamos el sumador con acarreo anticipado, en el cual se analizaba si en esta etapa se generaba acarreo, es decir, los dos operandos A y B valen 1, se genera acarreo, o bien se puede propagar un acarreo de una etapa anterior en el caso en el cual, por ejemplo, la suma de los dos operandos en esta etapa me dé, por ejemplo, 1. Si me da 1 y ha habido un acarreo de una etapa anterior, lo que podemos decir es que en esta etapa no estamos generando acarreo, pero si hay un 1 de entrada del acarreo anterior, vamos a estar propagando ese acarreo. Entonces acá tenemos dos señales, que son generación y propagación. Generación es cuando en esta etapa tenemos que los dos operandos nos producen acarreo, y propagación es cuando los dos operandos, la suma da 1, y si hubiera un acarreo de la etapa anterior, estamos generando acarreo, pero no por esta propia etapa, sino que estamos propagando un acarreo de la etapa anterior. A su vez también tenemos el resultado de la suma en esta etapa, que es la salida S. Y tenemos como entradas A, B y C sub I, que es el acarreo de la etapa anterior.
Bueno, esto nos había llegado a dar una expresión que era más o menos extensa, no es compleja porque es suma de productos, y que era un poco complicada de entender. Solamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el acarreo de cada etapa es la generación propia que puede haber, por ejemplo, C sub 0 es la generación propia que puede haber cuando sumamos A y B, las dos variables, se puede generar acarreo en esta propia etapa. O bien, si está la condición de propagación, es decir, que la suma de A y B me da 1, me fijo cuánto vale el acarreo de la etapa anterior. Si ese acarreo es 1, la suma, el producto lógico de ambos me da, en ese caso, 1, y estamos produciendo un acarreo en la etapa 0, pero simplemente lo estamos haciendo es trasladando un acarreo de la etapa anterior. Análogamente, el acarreo de la etapa 1 será la generación propia del acarreo en la etapa 1, es decir, G1, o bien, estas cosas de Windows son desesperantes. O bien, la propagación de la etapa anterior, o bien, si se dan las condiciones de propagación en las dos etapas, en P1 y en P0, se está propagando el acarreo de la etapa anterior todavía. Así que si den la condición de propagación es que la suma en la etapa 0 y en la etapa 1 me dé 1. Y así análogamente puedo hacer con la misma expansión el acarreo de la etapa enésima. Acá vemos que la expresión que nos vincula el acarreo de la etapa 3 está dada por la generación propia más la propagación de la etapa anterior, más, si se dan las condiciones, la propagación de la etapa anterior y así sucesivamente, que es una expresión que es compleja de implementar. No es porque sea una expresión compleja, es compleja de implementar en el sentido de tener múltiples operandos. Si necesitamos una puerta AND, por ejemplo aquí de 5 entradas. Entonces ese es el único grado de complejidad que podemos llegar a tener. Entonces la ventaja que produce esto es que al tener el generador de acarreo avanzado, no tengo que estar esperando la propagación desde la primera etapa hasta la última. Es decir, no tengo que esperar 16 tiempos de propagación, sino que tengo un dispositivo en el cual como tiempo de propagación voy a tener solamente el tiempo de propagación. Fíjense que acá tenemos una etapa de productos, otra etapa de productos, otra etapa de productos, otra de productos y una suma. Es decir, que el tiempo de propagación va a ser el tiempo de propagación de una suma de productos, es decir, el tiempo de propagación de 2 compuertas. Y no tengo que estar esperando el tiempo de propagación de 16 sumadores, como hemos visto hasta ahora. Entonces, se genera en forma sincrónica todos los acarreos de todas las etapas. Esto es lo que llamamos entonces el acarreo avanzado o acarreo anticipado. El sumador restador lo habíamos implementado en la clase anterior utilizando, por ejemplo, en primer lugar, el restador usando inversores para aplicar el complemento a 2. Los inversores nos permitían obtener el complemento a 1 y sobre la derecha vemos que la entrada en 1 del acarreo de este sumador nos produce la suma adicional que requeríamos para obtener el complemento a 2, que era el complemento a 1, es decir, permutar ceros y unos y luego sumarle 1. Esa era la definición que habíamos visto en el primer capítulo de complemento a 2. Y acá entonces estamos generando la resta en base a la aplicación de complemento a 2. Y estamos generando el pedido de préstamo, el borrow, que es por definición el acarreo complementado. Asimismo también podemos llegar a fabricar un sumador restador aprovechando la función adicional que tenía la OR exclusiva, que habíamos dicho nosotros en su momento que la OR exclusiva podía ser utilizada como inversor controlado. De forma que si M vale 0, este conjunto de OR exclusiva se comporta como un pasaseñal, es decir,
no invierte nada, deja pasar la señal directamente sobre la salida, sin efectuar ninguna operación lógica. Y se le suma en la entrada de acarreo de la derecha al sumador de 16 bits, se le suma 0, con lo cual tenemos un sumador tradicional. Ahora, si m vale 1, las 16 compuertas hora exclusiva se comportan como negadores, que era una de las condiciones que habíamos visto cuando por allá por el capítulo 2 vimos hora exclusiva. Y al mismo tiempo, entonces vamos a tener la inversión en esta etapa y a su vez también vamos a tener un 1 en la entrada de acarreo, con lo cual estamos cumpliendo con la definición de complemento a 2. La negación, la inversión, para obtener el complemento a 1 y le sumamos un 1 y de esta manera tenemos un restador. También la salida del acarreo va a pasar directamente cuando m vale 0, es decir, va a ser un acarreo estándar. Y vamos a tener que cuando m vale 1, va a invertirse también el acarreo. Acá la hora exclusiva se vuelve a comportar como inversor controlado. Tenemos un 1 en la entrada de la hora exclusiva, se comporta como negador. Y la definición que dimos de que el borro o el pedido de préstamo es el acarreo complementado, hace que todo esto satisfaga los criterios generales que tenemos nosotros para las operaciones de suma y resta. Esto es entonces el sumador restador de 16 bits, en el cual hay una señal de control que es m, que es la que me permite o sumar o restar. Habíamos visto por último, en la última clase, el desborde, que dijimos que era la incapacidad que tenía nuestro nuestro sumador de contener la cantidad de bits que nosotros estamos pretendiendo producir en esta etapa. Así que el desborde se produce cuando sumamos dos magnitudes positivas y el resultado nos da negativo, cosa que es absurda. O bien cuando sumamos dos magnitudes negativas y el resultado nos va positivo. Esto pasa porque el registro del resultado es incapaz de contener el resultado. Por ejemplo, si nosotros sumamos en un sumador de 4 bits, sumamos 7 más 7, nos va a dar 14 en decimal. Pero el 14 representado en el sumador va a presentar el bit más significativo en 1 y va a ser interpretado como un signo negativo, lo cual hace que el resultado sea incorrecto y se genera la condición de desborde, que está dada por estas dos expresiones, por esta expresión que está en el detector de desborde. El desborde se produce cuando A15 negado y B15 negado, es decir, si A15 negado es 1, significa que A15 vale 0, B15 negado es 1, es decir que B15 es 0, números positivos, y ese 15 resultado de la suma nos da 1, es decir negativo. Estamos diciendo que va a haber desborde entonces cuando A sea positivo, cuando B sea positivo y cuando la suma nos dé negativa, lo cual es un absurdo. Análogamente va a dar 1 cuando A15 sea 1, B15 sea 1, es decir, números negativos, y ese 15 complementado sea 1. Entonces, si ese 15 complementado es 1, significa que ese 15 vale 0. Así que estamos sumando dos magnitudes negativas y el resultado nos da positivo. Entonces, lo que tenemos acá, en este recuadrito sobre la izquierda, es un detector de desborde, o de overflow en inglés. Eso lo único que hace es detectar, no puede corregir nada. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos excediendo la capacidad que tiene de operación nuestra unidad aritmética. Hasta aquí es el repaso de lo que vimos la semana pasada. Nos corresponde ahora... está andando el trencito, ese era el ruido.
lo que vamos a tratar ahora de entender son sumadores decimales. Recordemos que mal que nos pese, seguimos teniendo 10 dedos, entonces seguimos trabajando con el sistema decimal. Esto quiere significar que tenemos que efectuar algún tipo de análisis cuando sumamos magnitudes decimales utilizando un sumador de lo que hemos visto hasta ahora y analizar qué pasa con el resultado. Esto se debe entender desde el punto de vista de la utilización de sumadores estándares y de no diseñar un sumador que sea decimal, sino tomar sumadores estándares, que esos se consiguen, existen circuitos integrados que hacen las veces de sumador, de unidad aritmética lógica, sumador restador, y al cual le tendremos que hacer algún tipo de ajuste para que el resultado nos dé en decimal. Es decir, tenemos que incorporar algún tipo de corrector de forma que usando un sumador estándar el resultado de esa suma lo corrijamos para llegarlo a trabajar en magnitudes decimales, que el resultado nos dé en decimal. ¿Por qué digo esto? Porque si imaginamos, por ejemplo, una calculadora, de esas calculadoras que uno encuentra en el kiosco o encuentra en la verdulería, en la cual hacen la suma, el resultado tiene que dar en decimal. Imagínense la expresión que podría llegar a tener un verdulero, con todo respeto, si el resultado dice que tenemos que pagar 5 F pesos. Entonces, para utilizar los sumadores que ya nosotros conocemos, es necesario efectuar una corrección para que el resultado nos dé en decimal. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros con eso? Acá está la expresión de lo que queremos decir. Cuando nosotros sumamos magnitudes y el resultado nos da desde 0 a 9, la cosa está perfecta. Entonces, cuando sumamos, por ejemplo, el número 4 con el número 3, está bárbaro porque el resultado da 7. Y ese 7 es lo mismo en decimal que en octal y que en hexadecimal. El tema es cuando nos da la suma, nos da un valor superior a 9. Imagínense que la suma me dé, por ejemplo, 1, 0, 1, 0. Si nosotros ese 1, 0, 1, 0 lo analizamos como BCD, esa suma corresponde al número 10. Ahora bien, digamos, si lo analizamos por el peso, es el número 10, pero la expresión en un sumador binario, eso corresponde al resultado A hexadecimal. Eso no es válido como resultado de una suma decimal. En ese caso tenemos que aplicar algún tipo de corrección. ¿Qué hacemos para que nos dé el resultado correcto? Lo que estoy diciendo yo es, imaginemos sumar dos magnitudes decimales. La primera magnitud decimal será 0, 1, 0, 1, 5. Y le sumamos otra magnitud decimal que sea 0, 1, 1, 1. Hacemos la suma. Me da 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, más 1 es 1, me llevaba 1, me queda esta cifra, 1, 1, 0, 0. Si yo lo analizo con el peso decimal de cada bit, digo que si yo sumo 5 más 7, el resultado decimal me tiene que dar 12. Entonces, si yo analizo el peso de cada uno de estos bits, este bit tiene peso 8, el más significativo, el siguiente tiene peso 4. El resultado 8 más 4 me da 12. Pero si esto yo lo interpreto en el
en la presentación que tiene efectivamente nuestro sumador, aquí la suma no es 12, la suma es C. 8 más 4 es C en hexadecimal. Estamos hablando de un sumador binario. Tengo entonces que efectuar una corrección. Lo que habíamos visto en la imagen anterior. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el resultado me da 0,1100, es decir, 12 en decimal, supuestamente queremos nosotros que nos dé, pero en la práctica lo que nos da es C. Lo que tenemos que hacer es una corrección de forma que me dé un 1 que correspondería al acarreo o bit más significativo de la suma, y luego el resto me dé 0010. 0010 es 2. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, esto lo que tengo en la columna de la izquierda es el resultado de la suma. Lo que tengo en la columna de la derecha es lo que yo quiero que me dé como resultado. ¿Cuál es la diferencia que hay entre todos los números superiores a 9 hasta el 15 o F? ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo quiero que me dé y lo que me da? Hagamos la cuenta. Lo que yo quiero que me dé, por ejemplo, cuando sumo 5 más 7, es 1, 0, 0, 1, 0. Y lo que me da a la salida del sumador es 0, 1, 1, 0, 0. Si hago la resta, tengo 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1. Le tengo que pedir un 1 al de al lado. Entonces me quedaría 1, 0 menos 1. 1. Acá le pedí un 1. Entonces este 1 me viene acá. 1 menos 1, 0. Y acá, como este 1 del minuendo ya pasó a la etapa anterior a medida del préstamo, la resta de los bits más significativos me da 0. ¿A cuánto equivale este número en decimal? 6. Si yo hago la cuenta para todos los números que van desde lo que sería la fila 10 hasta la fila 15, la diferencia entre lo que yo quiero que me dé y lo que me da es 6. Vale decir que si el resultado de la suma está entre A y F, para que me dé en decimal le tengo que sumar 6. Repito, si la salida del sumador binario que hemos visto nosotros hasta recién me da entre A y F, le debo sumar 6 para que me dé el resultado que yo pretendo obtener. El corregido en BCD sería. El corregido en BCD, claro. Cuando yo digo lo que quiero que me dé es el valor que se supone como salida BCD. ¿Está claro? Vayamos de vuelta entonces. Si el resultado está comprendido entre A y F, le tengo que sumar 6. Veamos las filas que aparecen como 16, 17, 18 y 19. Esas filas corresponden a números decimales o son cifras exclusivamente hexadecimales. A ver, desde la fila 16 a la fila 19,
los resultados que me aparecen son hexadecimales o son decimales. Son decimales. Porque fíjense que es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es decir, tanto el 1 que está a la izquierda, ¿qué tal, Gustavo? Como todos los 4 bits que están sobre la derecha, corresponden a magnitudes decimales. La pregunta es el valor correcto? Vamos a hacer otro ejemplito. Supongamos que yo quiero sumar la cifra decimal 8 con la cifra decimal 8. ¿Cuánto me tiene que dar en decimal? 16. Veamos cuánto me da. Si yo tengo 1, 0, 0, 0, decimal 8, más 1, 0, 0, 0, también decimal 8, sumo. 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, me llevo un 1, que sería un acarreo en 1. ¿Cuánto vale eso en hexadecimal? 1, 0. 1, 0. La salida de un sumador binario, si le sumo 8 más 8, la suma me da 1, 0. ¿Es el valor correcto? Para el sumador binario sí, no es lo que yo espero. Yo espero una magnitud que sea corregida. Bien, en base a esto, acá nos surge también, yo lo que pretendería es que me diera 16. 16, ¿cómo se representa? 16 corresponde al 1, que aquí estamos de acuerdo, pero luego sería 0, 1, 1, 0. Esto es 16. Un 1 y un 6. Entonces, lo que aquí aparece como que es lo que yo quiero obtener, valor corregido, difiere de lo que me da el sumador, el sumador binario de vuelta en 6. A ver, estamos diciendo que el factor de corrección, ya sea porque el resultado de la suma me da una cifra hexadecimal pura, es decir, entre A y F, o bien cuando el resultado me da un número que es interpretable en decimal pero que es incorrecto, en ambos casos la cifra de corrección es 6. Y si lo pensamos fríamente, ¿cuál es la diferencia entre la base hexadecimal y la base decimal? 6. Entonces lo que estamos haciendo es sumar como factor de corrección en ambos casos 6. ¿Está claro? El tema es, bien, vamos a hacer una suma correctiva de 6. ¿Cuándo la tenemos que hacer? Ese es el tema.